Hola, pozdravljeni. Upam, da snema v redu. Torej, dobrodošli pri poslušanju izbranih slovenskih pravljic v španščini. Najprej naj predstavim, čeprav mislim, da me vi vsi poznate. Sem Jasmina Markič, profesorica španskega jezika na oddelku za romanske jezike in književnosti, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Z menoj so štirje od 23 prevajalk in prevajalcev slovenskih pravljic v španščini, ki bodo izšle v knjigi, in sicer po vrstnem redu branja. Omenjam Svetlano Pavlin, Mateja Kermaunerja, Nejo Lenart Dvoršak in Matejo Pestotnik. Z branjem štirih pravljic oziroma njihovih odlomkov želimo predstaviti knjižico, ki bo vsak hip izšla. Gre za publikacijo, ki ima naslov Slovenske pravljice v španščini, Cuentos eslovenos en español. To je izbor slovenskih pravljic, ki so jih na katedri za španski jezik pri predmetu prevajanje v okviru magistrskega študija španščine prevajali študentke in študenti pod mentorstvom Jasmine Markič. Zbornik prevodov slovenskih pravljic v španski jezik, urejenih po abecednem vrstnem redu, prevedenih naslovov, en del, oziroma priimkov avtorjev, drugi del, izhaja v okviru letošnjega mednarodnega projekta Evropska noč raziskovalcev Humanistika to si ti, v sodelovanju z znanstveno založbo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V prvem delu knjige je zbranih 8 prevodov in slovenskih ljudskih pravljic, mi jih bom naštela v obeh jezikih: Janček Ježek, Janček el Erisito, O dveh bratih in velikanih, Sobre dos hermanos y cuatro gigantes, O pastirčku in debeli uši, Sobre el pastorcito y el piojo gordo, O treh grahih, tres guisantes, Pastirček, el pastorcito, Pšenica, najlepši cvet, El trigo, la flor más bonita, Trije velikani, tres gigantes, Volk, pes in mačka, El lobo, el perro y el gato. V drugem delu so predstavljenih tudi 8 pravljic oziroma prevodov v španščino, in sicer znanih avtorjev. Bom tudi te naštela. Najstarejši med njimi je Dragutin Kete, pesnik in avtor mladinske književnosti iz 19. stoletja. Predstavljen je s pravljico o šivili in škarjicah, El cuento de la costurera y las tijeritas. Potem je France Bevk, slovenski pisatelj, ki je ustvaril tudi obširen opus mladinske in otroške literature, pa je v knjigi zastopan z besedilom za slikanico Naše živali, Nuestros animales. Sledijo 3 prevodi priljubljenih pravljic pisateljice Ele Peroci, Muca copatarica, La gata zapatillera, Moj dežnik je lahko balon, Mi paraguas puede ser un globo, ki pa ni pisala za otroke, kot pravi sama, temveč otrokom. Izbor zaokrožajo pravljice sodobnih avtorjev: Oranžna, El color naranja, Jurija Marusiga, Cesar in roža, El emperador y la flor, Bine Štampe Žmavc, in Melje, melje mlinček, Muele, muele molinillo, Anje Štefan. Navedena dela še niso bila prevedena v španski jezik, kar je bil tudi en od pogojev za izbor besedil za prevod. Prevedenih je bilo še veliko drugih pravljic, vendar zaradi omejenega prostora in postopkov tudi pri pridobivanju avtorskih pravic tokrat niso bile vse vključene v knjigo. Zahvaljujem se kolegici docent dr. Hemi Mariji Santiago Alonso za pomoč pri jezikovnem pregledu španskih besedil, torej prevodov, znanstveni založbi za podporo in spodbudo ter vsem avtorjem in založbam, ki so dovolili objavo slovenskih besedil v španskem jeziku. Seveda pa predvsem študentkam in študentom seminarja iz prevajanja, brez katerih te objave ne bi bilo. Tako tistim, katerih prevodi tokrat niso objavljeni, kot tem, katerih prevodi so v tej knjižici. Upam, da bo knjižica prevodov slovenskih pravljic v španski jezik mlade in manj mlade prevajalke in prevajalce spodbudila, da se lotijo tudi prevajanja iz te izredno bogate in kakovostne slovenske otroške in mladinske književnosti v španščino, saj doslej ni bilo veliko tovrstnih del prevedenih v španščino. Mislim, da lahko zdaj nadaljujemo z branjem. In bom prosila najprej Svetlano Pavlin, ki je prva na vrsti,
da nam prebere pravljico Volk, pes in mačka, el lobo, el perro y el gato. Samo hipec. Bomo takoj nadaljevali, se malo opravičujem. Ok, Svetlana. Evo, zdaj ste in lahko preberete. El lobo, el perro y el gato. En una casa tenían un perro muy viejo, por eso lo echaron de casa. El perro se fue de casa llorando todo el camino. En el camino lo encontró un lobo. El lobo pregunta al perro: ¿Qué te pasa, perrito? ¿Por qué estás llorando? Es que no puedes ayudarme, ¿para qué decírtelo?, le responde el perro. Pero el lobo insiste y el perro le cuenta su desgracia. El lobo le dice luego: si no hay otra cosa, yo puedo ayudarte en eso. Escúchame. Mañana tu dueño y su familia almorzarán en el prado. Al mediodía, el ama de casa les traerá la comida. Consigo llevará también a su hijo más pequeño. Después de comer, irán todos a trabajar, dejando al bebé en la sombra al borde del bosque. Tú escóndete detrás del linde. Cuando se hayan ido al campo, acércate al niño. Entonces llegaré yo del bosque y trataré de llevarme al niño. Tú empieza a ladrar. En cuanto vengan los familiares a ver qué pasa, huiré. Tú corre tras mí, pero no debes morderme. Tal como lo habían pactado, así sucedió. La madre llevó al niño y la comida al prado. El perro se acercó cuando todos estaban en el campo. Pronto el lobo se acercó arrastrándose y quiso llevarse al niño. El perro se puso a ladrar, los familiares llegaron corriendo, el lobo huyó al bosque y el perro tras él. Pero el perro cobró tanto valor que se le olvidó su promesa de que no atacaría al lobo. Lo agarró firmemente por la pierna y le produjo una herida profunda. El lobo se alejó gimiendo, mientras que los familiares acogieron el perro en casa con alegría y le dieron pan y queso porque había salvado al niño. Por la tarde, el perro salió de la casa a pasear por el pueblo. De repente se encuentra con el lobo. Este le reprende severamente y le dice: ¿por qué me mordiste si te dije que no debías hacerlo? Te desafío a un duelo. Ahí, detrás del pueblo, al lado del bosque, te esperaré con mi compañero. Tú también ven con testigos. Si no vienes, te comeré sin dejar rastro. El perro se dirigió tristemente a casa, lloraba lágrimas amargas y hablaba consigo mismo. ¿Dónde voy a encontrar a un compañero para acompañarme? Y si encontrara otro perro, ¿en qué me ayudaría esto? El lobo encontraría otro lobo y los dos estaríamos perdidos. Esto lo oyó un gato que pasaba por ahí y le dijo al perro: ¿por qué lloras si no te pasa nada grave? Pero el perro siguió lamentándose. ¿Y tú qué sabrás? El lobo me dijo que nos tenemos que enfrentar y que tengo que llevar conmigo a un testigo tal como lo hará él. El gato le respondió: si no es nada más grave, no te preocupes, yo iré contigo. Pero el perro siguió lamentándose. ¿Qué harás tú, pobre gatito? Ni siquiera te van a ver. Finalmente, el perro cedió. La noche siguiente, el gato esperó al perro. Se fueron hacia el bosque. El gato iba delante del perro con su cola muy alzada. Se acercaron al bosque donde ya los esperaba el lobo, quien había elegido al oso como compañero. Cuando el lobo y el oso vieron cómo los dos se les acercaban, dijo el lobo al oso: mira, mira, ¿qué animal lleva el perro delante de sí? ¿Qué animal es ese? ¿Sabes qué? Yo me voy a esconder aquí entre las hojas y tú, oso, sube al roble. El lobo se escondió en el follaje y el oso subió al roble. El lobo, muy aterrado, pensaba qué iba a pasar. En eso alzó un poco la cabeza de manera que sisearon las hojas. El gato oyó el siseo y cuando vio la oreja del lobo, pensó que era un ratoncito. Saltó rápidamente y agarró la oreja con las garras. El lobo se espantó aún más, dio un salto, chocó contra una roca y se mató. El gato se asustó al ver el lobo y saltó al roble donde, acuclillado, se escondía el oso.
Cuando el oso lo vio, pensó, ya ha matado al lobo, ahora me matará a mí. No hay otra que saltar del árbol y huir. Dio rápidamente un salto y cayó tan infelizmente sobre esas rocas donde se accidentó el lobo que también él quedó muerto. Entonces el gato saltó hacia el perro y le dijo, ¿has visto lo que he hecho? Y tú no me quisiste como compañero. Antes de que te dieras cuenta, maté a 2 bestias. Tú no has hecho nada, yo he acabado con los 2. El perro, muy feliz, le dio las gracias y los 2 se fueron alegres a casa. Ok, gracias. Torej, hvala. Da nadaljujemo v slovenščini, bom kar nadaljevala. Mogoče s kakšnim vprašanjem v zvezi z, ne vem, če bi želeli izpostaviti kakšen problem pri prevajanju tega besedila, kaj je bilo mogoče drugače kot v slovenščini, kje ste imeli kakšne težave? No, naprimer, s sintakso ni bilo nobenih problemov, ker so enostavni stavki, ker je ljudska pravljica, ampak so bili pa kakšni izrazi, predvsem glede glagoli premikanja, naprimer, da se je priplazil, ker ni enega glagola, da bi to izrazil, potem sem pa to v španščini prevedla kot se acercó arrastrándose. Naprimer, naučila sem se pa tudi nekaj novega, kako se reče čepeti, in sicer sem potem prevedla kot estar acuclillado. Jaz sem, ko smo pregledovali z Hemo, sem ugotovila tudi mogoče, da je bil en problem pri zašumeti listje, Ja. šelestenje listja, ne? Ker ste prevedli kako vi, se spomnite? Joj. Susurar je bilo, no, pomagam, ker mi smo susurar, susurar. pa smo spremenili na sisear. Ja. Sisear las hojas. No, ene par takih je bilo ne preves, tudi drugota, ne, ker je prav bilo težav, mislim, bilo potrebno poiskati, ne, Ja. kje bi našli ta pravi izraz. Kako ste si pa pomagali, s čim pa, mislim, kakšni slovarji ali kako ste? Ja, z različnimi slovarji v bistvu sem iskala. Zanimiv mi je bil tudi, naprimer, tale izraz, ki reče, če ne prideš, te bom snedel s kožo in kostmi vred. In to sem potem prevedla kot te comeré sin dejar rastro. Kar ni čist isto, ampak pomen je pa v bistvu. Pomen je pa v bistvu isto, ja, ker ne bi šlo, ne, enako. Tudi te frazemi pa te izrazi so včasih res problem pri še na videz tako recimo enostavnem tekstu ali besedilu. No, zdaj bomo dali pa besedo našemu kolegu Mateju, ne. Bo Matej je na vrsti, če se ne motim, a je tako? Tako je, ja. Čakajte samo, da vas dobim. No, zdaj lahko vam kar dam besedo, da preberete vašo pravljico, pa potem malo pokomentirate. V redu. Hvala. Dober dan, lepo pozdravljeni vsi. Jaz bom prebral pravljico El cuento de la costurera y las tijeritas. Vivía antaño en un castillo una joven muy amable llamada Bogdanka. Era costurera y servía a la dueña del castillo. Un día estaba cosiendo en su silenciosa habitación con la ventana que daba al jardín. Estaba sola y empezó a aburrirse, aunque tenía mucho trabajo. Mientras pichaba, tiraba, medía y cortaba, no se le quitaban de la cabeza unos pensamientos y deseos extraños. ¿Y si yo tuviera unas tijeritas y pudiera decirles: tijeritas, crujeritas, humildemente os lo pido, cortadme un vestido? Y me obedecerían. Mientras que si les dijera: tijeritas, crujeritas, ahora a parar, al cajón a descansar, inmediatamente se pararían. ¡Qué bonito sería!, dijo para sí, pero todavía tan alto que alguien podía oírle. Al pronunciar ese deseo, un pequeño pajarito vino volando, se sentó en la rama que había enfrente de su ventana y gorjeó: ¡Ay, Bogdanka, lo que acabas de pedir, ahora vas a recibir! Cuando la chica oyó esas palabras, se asustó tanto que se pinchó en su dedito. Mientras se lo vendaba con un pañuelo e hilo blanco, el extraño pajarito se fue volando. Bogdanka lamentaba no poder verlo de nuevo. Le hubiera gustado tantísimo volver a oír las palabras del pequeño pájaro. Pero el pajarito había desaparecido. Espera, pensó la chica. Me gustaría probar lo que dijo el pajarito. Y se puso a trinar.
Tijeritas, crujeritas, humildemente os lo pido, cortadme un vestido. ¿Y quién lo hubiera creído? Las tijeritas crujeritas se levantaron y empezaron a cortar el lienzo blanco que había sobre la mesa. Giraban tan rápidamente como si fueran serpientes y cortaban con tanta precisión que la chica no pudo creerlo. Y cuando acabaron con el corte, dejaron el lienzo listo sobre la mesa y saltaron hacia el arca para empezar a trabajar también ahí. Pero la chica les ordenó rápidamente: tijeritas, crujeritas, ahora a parar en el rincón a descansar. E inmediatamente se pararon y se quedaron inmóviles en el rincón. Vaya, vaya, pensó Bogdanka de buen humor y feliz. ¿Y cómo no iba a hacerlo? A partir de entonces podía trabajar solo la mitad. Ella solo cosía mientras que las tijeritas cortaban. Y a partir de entonces incluso la dueña del castillo estaba más contenta con su costurera y no pudo sino quedarse asombrada de la precisión con la que Bogdanka le cosía los vestidos en tan poco tiempo. Así un día la visitó y le preguntó: ¿cómo es posible, mi querida Bogdanka, que ahora hagas los cortes tan precisos y los coses tan rápido? Antes necesitabas más tiempo. Por supuesto que antes necesitaba más tiempo, respondió inocentemente la chica, porque antes no tenía estas tijeritas. ¿Qué tijeritas?, le preguntó la señora. Y Bogdanka le contó, sin mentirle, cómo había pedido unas tijeritas que pudieran cortar por sí mismas y cómo las consiguió. Entonces la señora quería ver cómo cortaban las tijeritas, pero una vez que las vio, quería tenerlas a toda costa. Y como no las consiguió ni por las buenas ni por las malas, ya que Bogdanka no quiso ninguna recompensa por ellas, la señora la echó del castillo y le robó las tijeritas. Triste y abatida, la chica se fue del castillo, llorando por su mala suerte. Caminaba por el camino que atravesaba un bosque oscuro. Mientras caminaba entre los enormes árboles, oyó por encima de ella el conocido canto. Miró hacia arriba y ¿a quién vio? En una ramita descansaba el pequeño pajarito que hacía tanto tiempo había ido a visitarla en su ventana. Sacudió la cabecita y cantó suavemente: «Ay, Bogdanka, lo que te han robado va a ser recuperado». Y el pájaro se esfumó. La chica siguió su camino por el bosque, consolada por las palabras del pajarito. Mientras tanto, muy alegre, la señora del castillo se encerró en su habitación donde tenía amontados muchísimos bellos vestidos y una tela para hacer ropa nueva. Cogió las tijeritas, las puso sobre la mesa y ordenó: tijeritas, crujeritas, humildemente os lo pido, cortadme mi vestido. Y las tijeritas obedecieron y empezaron a cortar el vestido. Pero, porque la señora dijo mi vestido y no un vestido, las tijeritas empezaron a cortar todos sus vestidos y también la tela en trozos pequeños. La señora se asustó mucho y empezó a pensar en lo que debía decir para parar las tijeritas. Sus esfuerzos fueron en vano porque de ninguna manera conseguía acordarse de las palabras mágicas, y las tijeritas seguían crujiendo y cortando. ¡Ay, ay!, se lamentaba la señora. ¿Qué va a hacer de mi ropa? Corrió hacia las tijeras e intentó quitarles la ropa, pero las tijeras seguían crujiendo y cortando. La señora las perseguía furiosamente por la mesa, pero las tijeritas no le hacían caso. No les importaba su miedo ni su rabia. ¡Crac! ¡Crac! Hacían y destrozaron casi todos los vestidos que había en la habitación. Cuando ya no quedaba ropa, empezaron a atacar el costoso abrigo que llevaba puesto la señora. Cuando vio que las tijeritas destrozaban su abrigo, se asustó incluso más. Preocupada y fuera de razón, corría por el castillo y sacudía las malvadas tijeras que no se molestaban y seguían cortando su abrigo en pequeños trocitos.
En ese estado desesperado, la señora se acordó que la chica conocía las palabras mágicas para parar las tijeritas. Rápido, rápido corrió hacia el bosque para alcanzarle y salvarse cuanto antes de las tijeritas destructoras. Finalmente, después de correr más de media hora, avistó la pobre chica que caminaba triste y en silencio por el sendero forestal. Sálvame, chica, sálvame de estas tijeritas tuyas antes de que me destrocen también la ropa que llevo puesta. Te lo pagaré en oro, le gritaba la señora. La chica casi no pudo contener la risa cuando vio a su antigua señora tan desesperada y andrajosa. Sin embargo, a pesar de todo, ordenó enseguida: tijeritas, crujeritas, deprisa a parar, en mi bolsillo a descansar. Y así sucedió. Las tijeritas se pararon inmediatamente y un momento después ya estaban en el bolsillo de la feliz chica. La señora se encontraba en una situación muy embarazosa y quería morir de vergüenza, pero aún así quería demostrar su gratitud, por lo que ofreció a chica una talega llena de ducados y le pidió que volviera al castillo. La chica no quiso aceptar el dinero ni volver a vivir con la codiciosa castellana, así que se puso en camino hacia su casa. Ganó tanto dinero con su aguja y sus tijeritas maravillosas que pronto llegó a ser la chica más rica a lo largo y ancho de toda la región. Pero seguía siendo humilde y había ayudado a mucha gente ya que tenía con qué hacer. Gracias, muchas gracias. Torej, hvala lepa. Mogoče bi še vi nam povedali, kako ste se lotili te pravljice, kako ste prepesnili pesmico o škaricah, hrustavkah. To mene zelo zanima, ker je zelo v redu. Ja, jasno sem hotel prenesti rime, ki so prisotne tudi v originalu. Tako da, ja, to v bistvu mi je največ časa vzelo v celem prevodu, ampak je hkrati bil to tudi najbolj zabaven del, ko sem probaval različne variante in tako naprej. No in v bistvu je to neke vrste onomatopeja, ne, ker je tudi v španščini. Kako so že v španščini? Samo da se spomnim. Se spomnite špansko? Izraz tiherit. Španski, slovenski izraz sem hotela. Škarice, hrustavke. Ja, Ste me malo zmedli zdajle. Jaz tudi, ja. Narobe sem povedala. Ja, škarice, hrustavke, a ne, kot da nekaj hrustajo. Ja, no. In tukaj je v redu, a ne, kruheritas, kruhen, mislim, da je ta onomatopeja, ne, tudi precej, mislim, v redu, posrečeno je, no. Skratka, mislim, da je zelo dobro. Ja, no, ta je bila ena prvih opcij, ki sem jih zapisal, pa moram reči, da na začetku nikakor me ni uspela prepričati ta beseda, no, ampak potem pa s časom sem pa v bistvu nekako. To, če se večkrat prebere, a ne, se sliši, kot da šik režejo. Mogoče, pa tudi malo sem se navadil, ampak ja, na začetku mi je zelo. Ni bilo preveč. Ni me prepričalo, no, ni me na prvo žogo prepričalo, no, ampak ja. Meni se je pa zdelo ravno to, ko sem brala eno res v redu, te škarice, hrustavke oziroma tiheritas, kruheritas. Še nekaj sem hotela izpostaviti, ker se mi je zdelo tudi zanimivo, ko je bilo, tam v slovenščini mislim, da reče nekaj takega: jopicom izrežite, gospa je rekla zrežite in ne urežite. Pa so škarice začele rezati blago in obleko. In se mi zdi zelo posrečeno, kako ste to v španščini potem se znašli, no, nekako. Ja, to je pa morfosintaksis ena, ne. Ja. In kako je že še enkrat, če se spomnimo? Jaz sem pa dal, v bistvu tale grajska gospa reče cortadme mi vestido, ne un vestido, ker Bogdanka reče un vestido. Ja, ker če mi vestido, so njeno lastno obleko začela rezati. Tako da to je zelo zanimivo, ker zrezati, urezati, ta slovenščina, kot je že prej Svetlana razlagala, pri teh glagolih priplaziti, odplaziti in tako naprej, je težko, a ne, najti neko ustrezno zadevo. Dobro. Vem pa, da niste bili preveč zadovoljni, ker smo vam zamenjali z shemo tole Donatinovo Bogdanko, ker ste najprej... Ne, nisem bil nezadovoljen, ampak jaz sem v bistvu prevedel kot
Donatina, v bistvu Bogdanka. Sem nekako tudi hotel, recimo temu pomen imena nekako. Obdržati kot dar nekaj, Bog dar. Tukaj je Bogdanka, kot da jo Bog da, tukaj pa ona da nekaj. V glavnem, nekako sem se odločila potem, da bi zadržala vsa imena v slovenščini, da jih ne bi prevajala, ker nekateri so jih prevajali, drugi ne. In čeprav vem, da pri pravljicah jasno velikokrat je bolje, da se prevede tudi pomen, ki imajo mogoče junaki, da otroci ali pa mladina lažje razume, ampak tokrat so zdaj ostala imena slovenščini oziroma slovenska imena. Ja, nič, hvala lepa, Matej, pa bi potem nadaljevali s pravljico. Jaz imam, ti pa nimaš. Tengo, 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 tu no tienes nada, od Ele Peroci, jo je prevedla Neja Lenart Dvoršak in beseda je od Neje. Samo hipec, da vas priklopim. Takole. No, Neja, lahko začnete. Hola. A mí no me lo preguntéis, pues yo no tengo nada, pero sí puedo contaros una historia sobre los niños que tuvieron que ir al hospital. ¿Alguien de vosotros ya ha estado alguna vez en el hospital? ¿Todavía no? Pues mejor. Sin embargo, lo que pasa es que uno u otro se pone muy malito y para estos casos en el hospital lo tienen todo preparado. Tienen un departamento para niños, es decir, 1, 2 o 3 cuartos con camas para niños. En uno de estos departamentos había unos niños con escarlatina. Los fueron ingresando uno tras otro. Casi todos venían de Ljubljana. Les tomaban la temperatura y les ponían inyecciones varias veces al día y las enfermeras velaban todas las noches junto a sus camas. Cuando había pasado lo peor, el médico les prometió que en unos días podrían volver a casa. Los niños se alegraron y el ambiente en el cuarto se puso más agradable. Cada día los niños se ponían más sanos y más ruidosos, y por las tardes se contaban cuentos de hadas. Antes de dormirse, cada uno de ellos charlaba a escondidas con su pajarito que estaba pintado en la pared sobre la cama. Pues en el hospital pensaban en todo. A los niños les gustan los juguetes, pero no se les permitía llevar sus propios juguetes. Para que cada uno tuviera algo suyo, le encargaron al pintor que les pintara un pajarito muy bonito en la pared sobre su cama. A los niños les gustan los pajaritos. Por las noches los pajaritos les van a cantar nanas y por las mañanas canciones para despertarse. Y es lo que pasó. Cuando la enfermedad los atormentaba, los niños miraban a los pajaritos en la pared muy pocas veces, pero cuando ya se sentían mejor, charlaban con ellos a escondidas. Los niños ya se habían recuperado lo suficientemente como para comer con más ganas y, como les apetecía comer, cada día se ponían más fuertes. Y llegaba el día en el que se sentían convencidos de poder mover montañas. Pero no eran capaces de mostrar esa fuerza unos a otros, ya que tenían que estar acostados en sus camas y por eso empezaban a pelearse con palabras. ¡Ay, cómo se pavoneaban! Vanes soltó. Estoy tan fuerte que podría llevarte a la calle junto con la cama, Bob. Bah, lo rechazó Bob. Esto no es nada. Yo puedo levantar la mesa con mi brazo izquierdo contigo sentado en la mesa. Sois unos cobardes, ¿sabéis? Habló Miro. Estáis diciendo puras tonterías. Seguramente soy más fuerte que vosotros dos. En casa, todas las mañanas hago ejercicios con pesas de 100 kilos. Yoshko era realmente pobre y aún estaba muy débil por la enfermedad. Lo único que brillaba eran sus ojos. No podía jactarse de su fuerza, pero de todos modos quería superarlos. Se alzó un poco sobre la almohada y les gritó: yo tengo en casa un pastor alemán muy grande y vosotros no. Todos vais a tener miedo cuando salga con él. Me da lo mismo. Yo, por el contrario, tengo una Vespa, y yo un radio con televisión, y yo un largavistas con el que puedo ver toda Ljubljana desde nuestro desván, gritaban unos y otros. Ese griterío atrajo también a las niñas, que hasta ahora habían permanecido calladas.
Yo ya tengo un vestido de baile. Me lo pongo cuando voy al concierto, habló Mara. Pero ¿quién de vosotros ya tiene su propia habitación, con su propia cama, con radio y con estantería? Ya sabía yo que nadie, gritaba Dasha, toda colorada de tanto afán. Sí que lo tenemos. Yo tengo mi propia cama, un teléfono y un loro. Todos se pavoneaban, solo Tinka se encontraba en el rincón, callaba. Sabía que no era ni tan fuerte ni poseía nada especial. Ha de contarles que en casa tiene solo una muñeca de trapo y una cuna para ella. Ha de contarles que tiene una gata muy bonita de color blanco. No, es muy poco y nada interesante. Ni siquiera le daba ganas de seguirlos escuchando. Me voy a dormir para que pase la noche más rápido, pensaba. A lo mejor mañana me visita mi mamá. Como si hubieran escuchado sus pensamientos, todos se volvieron hacia ella y enseguida se dieron cuenta de que no estaba preparada para un combate verbal y que no se defendería. Delante de ella sí que podrían hacer gala. Tinka, ¿por qué no dices nada?, le preguntó Bob. Pero si sois vosotros quienes chilláis. Quiero dormir, le respondió. Eres una cobarde. Es por eso que te callas, le dijo Yoshko, pero ella no le respondió. Demuestra que no eres cobarde, no dejaba de echar pestes. No le sirve demostrarlo, se rieron las niñas. Si calza los zapatos de su mamá, ja, ja, ja. La vi cuando vendía arándanos en el mercado. No tiene dinero, pero yo sí lo tengo, cuanto quiera, gritaba Mara. ¿Quieres un céntimo? Tinka volteó la cabeza hacia su almohada en silencio y se durmió llorando. Dejémosla, dijeron los niños. No se puede comparar con nosotros. Agotados de tanto fanfarreo, se durmieron en paz como si hubieran pasado un día bonito y feliz. Por la mañana los despertó la enfermera para tomarles la temperatura. Los corazones les latían tranquilamente a todos. Enseguida entraron los médicos para el examen matutino. Se pararon al lado de las camas. Todos dirigieron su mirada a la pared, se callaron de una manera extraña, cruzaron sus miradas y se fueron. También los niños se cruzaron las miradas, pero no entendieron nada. Después miraron a la pared detrás de ellos y ¡vaya vista! Todos los pajaritos estaban en la pared sobre la cama de Tinka, mientras que en la pared sobre las suyas estaba escrito con garras: ¡fanfarrón, fanfarrón, 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 fanfarrón! Enrojecieron de vergüenza. Tinka, sin embargo, se sentía aliviada. Había sido recompensada, pero no podía soportar el apuro de sus amigos. Extendió las manos y todos los pajaritos volaron hacia ella. Les devolvió sobre las camas para que todo fuera como antes. Regresaron los médicos, miraron la pared y después miraron a los niños y los examinaron encantados. «Que os vaya bien», les desearon y se marcharon al cuarto siguiente. Los niños le pidieron a Tinka que les contara algo y ella les habló de su muñeca de trapo y de su gata blanca. Muchas gracias, torej hvala lepa. Mogoče bi še Neja vi povedali kaj, kakšni so bili izzivi pri tem prevajanju, mogoče naslov. Meni se zdi, da vam je odlično uspel, ampak povejte, kako ste do njega prišli. Eden večjih izzivov je bil res naslov, ker v slovenščini se mi zdi, da naslov res zelo dobro povzame vsebino, glavno idejo pač te pravljice, in zato sem iskala tudi nekaj, kar bi v španščini, nekaj, kar bi zelo dobro delovalo, tudi v španskem jeziku. In potem sem našla eno špansko pesmico, Tengo, 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 tu no tienes nada, in se mi je zdelo, da bi pač to res idejno zelo dobro povzeli to pravljico
Tako da, ja, no, se mi zdi, da v redu izpade v Ja, španščini. zelo v redu je spadlo. Ja, ta pesmica se spomnim še iz otroštva. Tengo, tú no tienes nada, tengo 3 ovejas en una cabaña. Una me da leche, una me da lana y otra me mantiene toda la semana. Še kaj drugega takega bilo zanimivega pri prevajanju ali kakšna čer ali kaj podobnega, ko ste imeli več težav? Ja, meni je bilo že samo to prevajanje, ne, iz slovenščine v španščino svojevrsten izziv, ne, ker je čisto drugače, kot če prevajaš v svoj materni jezik. Ne. Bistveno težje ugotoviš, če nekaj zares dobro deluje v španščini, ker recimo dober pripomoček je seveda internet in vse spletne strani, ampak včasih vseeno kaj najdeš, ne, pa potem vprašaš nekega španskega govorca, pa ti reče, ne, v bistvu se to ne reče tako, ne. Tako da se ne moreš 100% na to tudi zanašati, ne. Zato je tako kar izziv, ne, ker imamo bistveno več občutka za materni jezik, logično. Ja, seveda. Saj zato se večinoma tudi prevajamo v materni jezik, ne iz tujih, ampak mogoče je pa ravno to en tak izziv, da človek občuti tudi drugo stran, ali kako rečejo pri tolmačenju le retour, torej tolmačiti ali prevajati v tuj jezik, ne v svoj tuj jezik. Še kaj drugega takega ali nasplošno ni? Niti ne. Ne, prav. Hvala lepa. No, bomo potem tudi vam. Bomo prišli zdaj na zadnjo pravljico, in sicer Mateja. Bom prosila Matejo Pestotnik, da nam bo prebrala pravljico Cesar in rože, l'emperador in la flor, Bineš Tampežmavc. Beseda je vaša. Sam nekaj, kako smo pa s časom? Celo preberem ali odlomek? Lahko celo. Mislim, da imamo čas. Okay. Bo šlo. Ker je tako zanimiva in se mi zdi škoda. No. Je tudi ta pravljica zelo lepa. Vse so fine, tako lepe, da je malo kar težko jih malo presekati. Dobro. No. Okay. Bineš Tampežmavc, el emperador y la flor. Vivía una vez un emperador al que le gustaba contemplar sus jardines mucho más que los tesoros de la tesorería. Conocía cada flor de sus jardines, cada tono de rosa y cada aroma floral. Enseguida, al despertarse por la mañana, vestido solamente con un camisón, corría al jardín a ver qué había brotado y qué había florecido durante la noche. Y si algún día se encontraba la corte esperándolo con la comida puesta, seguramente había sido porque se había demorado demasiado entre las flores del jardín. El emperador se sentía especialmente feliz cuando descubría alguna flor nueva o creaba algún nuevo color o aroma floral. Así que si alguien le quería dar una especial alegría, en vez de traerle una joya, mejor le regalaba una flor que todavía no existiera en los jardines reales. Esto en realidad no era fácil, ya que ahí había tantas flores diversas que solo el emperador y el viejo jardinero de la corte conocían todos sus nombres. Una vez ocurrió que al emperador le regalaron una flor maravilla, que lo cautivó completamente. Era modesta y bella al tocar como terciopelo y se parecía a un sol pequeño. Florecía durante largos meses hasta el invierno y no era nada exigente en cuanto a la tierra en la que crecía. En fin, era casi perfecta, sino por una sola falta que no era nada trivial para una flor. Tenía un olor muy poco agradable. Cada vez que el emperador la miró, su corazón se alumbró de alegría, y cada vez que la olió, frunció su nariz en disgusto. Debemos hacer algo, decidió el emperador. Se dedicó a estudiar los manuales de jardinería y ordenó a los jardineros de la corte a que corrieran por todo el mundo en busca de los parientes odoríferos de la flor maravilla, que tanto cariño le había cogido. A la corte cada día llegaban nuevas y nuevas especies de flores maravillas de todos los rincones del mundo, pero todas olían tan mal como la flor maravilla del emperador. Ojalá encontrara solo una que oliera bien, o casi oliera bien, suspiraba el emperador y firmemente persistía en la búsqueda. Pero un día, desde la lejana China, trajeron una flor maravilla más ante el emperador. Este la olió y estornudó sorprendido. Tenía un olor casi agradable. Vaya,
Si casi tienes un olor agradable, exclamó felizmente el emperador. Pero qué lástima que tus flores estén decaídas y no tengan ningún encanto como corresponde a una flor maravilla, observó decepcionado. Luego se puso a pensar. Pensaba y pensaba y al final se le ocurrió. Polinizó su preciosa flor maravilla con su pariente decaído de la lejana China. Con la semilla que obtuvo, luego sembró un campo enorme dentro de los jardines reales. Ahora solamente tenía que esperar a ver qué sucedería. ¡Ah, qué difícil era para el emperador esperar a que las semillas de las flores maravillas germinaran! Solo necesito una plantita perfecta, solo una, murmuraba el emperador y vigilaba con rigor las malas hierbas que crecían en el campo de flores maravillas. Por fin aparecieron de la tierra las primeras siembras. Y ahora, a esperar, dijo el emperador, y día tras día observaba el frondoso crecimiento de las maravillas en los jardines de la corte. Un día, las maravillas finalmente florecieron. El emperador estaba muy emocionado. Era entonces cuando comenzaba el trabajo duro. Había que oler todo el vasto campo de florecientes flores maravillas, yendo de flor a flor para encontrar entre ellas al menos una que tuviera un aroma agradable, una forma perfecta y una belleza correspondiente. Así el emperador sería el primero en todo el mundo en cultivar una flor maravilla que su olor se correspondiera también con su belleza, modestia y resiliencia. La excitación era enorme. Toda la corte estaba de pie, o mejor, de rodillas. El emperador, los ministros, los jardineros de la corte estaban de sol a sol en el campo de flores maravillas y avanzaban con cuidado entre las plantas. Con los ojos abiertos observaban, olían y olían hasta que les empezaban a picar las narices. Pero el campo de flores maravillas no tenía fin, por lo que también la emperatriz y las damas de compañía con sus caballeros, los sirvientes y sirvientas e incluso los músicos del grupo musical de la corte vinieron a echar una mano. Y por supuesto, innumerables súbditos del lejano y cercano imperio. Subían sus vestidos y de rodillas pasaban con cuidado de flor a flor. «La he encontrado, Su Majestad», exclamó el joven jardinero aprendiz después de 3 semanas de búsqueda de rodillas. «La ha encontrado», iba de boca en boca por el interminable campo de flores maravillas. El emperador levantó su vestido y casi se puso a correr, tan grande era su excitación. Se agachó hacia la flor maravilla, al lado de la cual esperaba orgulloso el joven aprendiz, y la olió ansiosamente. Frunció su cara y suspiró decepcionado. «No tiene el olor adecuado, huele mal». Después de una semana, a la emperatriz le pareció que había encontrado a aquella que buscaban. «Su flor no es la adecuada», observó decepcionado el emperador. Y la búsqueda continuó. Después de semanas y semanas de búsqueda incesante, solamente quedaba una pequeña parte del campo con maravillas. Las damas de compañía se quejaban de que les dolían las rodillas, los músicos de que les dolía la columna de tanto agacharse hacia las maravillas, y la emperatriz lamentaba que tenía la nariz completamente roja de tanto oler. Solamente el emperador y el viejo jardinero de la corte no se quejaban de nada. Persistentemente continuaban buscando entre miles de flores maravillas. Al final, solamente quedó un trocito inexplorado del enorme campo de flores maravillas. En ese momento, incluso el emperador empezaba a perder el ánimo. Suspiró, dio un paso adelante valientemente y se agachó. Después se agachó aún más, conteniendo el aliento por la agitación. ¡Ah! Delante de él crecía la flor maravilla más perfecta que jamás había visto y además olía casi perfectamente bien. El esfuerzo del emperador por fin se vio recompensado. «Por fin te he encontrado, mi casi odorífera maravilla», exclamó el emperador y olió tan fuertemente su preciosa flor que la nariz se le puso completamente amarilla del polen. El emperador estornudó
y miró a su preciosa flor maravilla sonriendo de oreja a oreja. La perseverancia de su majestad consiguió su galardón, anunció el viejo jardinero de la corte, y los cortesanos, aliviados, se limpiaron y enderezaron sus rodillas cansadas. Al día siguiente se organizó un baile en la corte en honor a la preciosa y casi odorífera flor maravilla del emperador. Y, créanme, a pesar de las rodillas cansadas y arrugadas, los cortesanos bailaron alegremente hasta el amanecer. Y mientras tanto, en los jardines reales, en un lugar de honor, florecía la preciosa, bella y casi odorífera maravilla que alumbraba el corazón del emperador. En honor del emperador la alumbraron la flor del emperador. Por su perseverancia, que era de verdad digna de un emperador, también los demás admiradores del mundo podían sembrar la bonita maravilla en sus jardines. Así fue y así sigue siendo hoy en día. Gracias, torej najlepša hvala. Kaj pa bi vi izpostavili pri prevajanju? Oziroma s čim ste se najbolj ukvarjali mogoče pri tem prevajanju? Ja, jaz v bistvu sem imela že kar tako na začetku en tak izzivček, ker v slovenščini je ta flor, ta cvetica se imenuje žametnica, in jaz nisem sploh vedela, da to dejansko je roža. In potem sem hotela, sem iskala, kako je ime tej roži v španščini, in nobeno od teh imen v španščini se mi ni zdelo toliko spevno, kot je žametnica v slovenščini. In potem sem pač iskala prek različnih strani, in mislim, da prek prevoda iz angleščine bila še ena varianta, še eno poimenovanje te rože, da je flor maravilla. In sem bila, super, odlično, všeč mi je, tole bom vzela, ampak potem sem ugotovila, da v bistvu flor maravilla je še ime eni drugi roži v španščini, ki se bolj uporablja za to rožo, tako da pa sem bila res v dilemi, kaj narediti. Ampak sem potem se odločila, da mi toliko lepo zveni, da bom pač riskirala to, da mogoče ne bo zdaj čisto ista roža, ampak bo pa tako spevno ime, kot je v slovenščini. No, se lepo sliši, la flor maravilla, tudi zato, ker lahko je tudi metafora, za to krasno rožo, žametnico. Tako da mislim, da je kar v redu, da je to bilo. Bi še kaj drugega? Ste imeli še kakšne druge težave, večje ali pač samo te običajne? Običajne. Ja, tako kot imamo vsi, ko prevajamo. Tako da bi se res zahvalila vsem štirim, vidim, da sta tu prisotna še dva prevajalca pravljic, in sicer Maša Kmet, če se še kaj spomni, mogoče El trio La flor más bonita ste prevajali skupaj z Valentino Pogorelc, če želite kaj povedati. Joj, to je bilo pa toliko časa nazaj, že mislim, da 3 leta, da se žal ne spomnim, kakšen je bil ta proces. Res, tako, sem vmes že razmišljala, ker so ostali brali, če se časa spomnim, pa... Bolj težko, ne? No, boste zdaj obulili spomin, ko dobite knjigo. Ja, z veseljem. Je pa taka lušna pravljica, je tudi ta El trio La flor más bonita. Pa še, mislim, da je še en kolega, če se ne motim, je Daniel Lopez Bončina, El pastorcito. Se vi kaj spomnite, kaj bi kaj bilo zanimivega za povedati? Živijo. Dober dan. Eno veselo se spomnim zdaj. Avito, mislim, da je nekaj takega, je ful čudna vesela, tudi po slovensko je bilo. Taka čudna beseda, ne? Ja, ker nisem, resno. In ne vem, kako sem najdel ta vesela. Mislim, da raje sem bral en slovar, pa je ful stara vesela. Zdaj nisem spomnim zdaj, pa veliko problema sem imel zaradi ta vesela. S to besedo, ker je itak, zdaj se tudi jaz ne spomnim, bi morala prav knjigo pogledati, je pa še nimam, ker mora vsak hip iziti. Tako da je šlo res za eno tako staro besedo tudi v slovenščini, in potem je ustreznica v španščini bila prav v redu, to vem, tega se prav dobro spominjam. Tako da pri vseh teh prevodih smo imeli kar precej različnih teh izzivov, bi tako rekla, pri prevajanju tako teh pravljic, ljudskih pravljic, predvsem, nekatere so precej stare bile in so tudi kakšni izrazi bili starejši, druge ne, ni bil ta problem, so bili pa recimo naslovi, imena,
potem imena rož, kot vidimo, in podobne stvari, ampak mislim, da je bilo kar zanimivo raziskovati okoli in iskati ustrezno besedo, ustrezen stil. In mislim, da je kar uspelo. Upam, da vam bo všeč tudi knjižica. Jaz lahko zdajle vam mogoče pokažem, kakšna je naslovnica. Sam hipec, boste videli, tole je naslovnica knjige. Taka lepa modra barva in so z obema naslov slovenske pravljice v španščini, Cuentos slovenos en español, je pa samo prevodi so notri, ni dvojezična izdaja. Nič, jaz bi mogoče zaključila, tukaj se zahvalila prevajalkam in prevajalcu za branje. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nas poslušali, pa upam, da boste v branju slovenskih pravljic v španščini uživali. Tako da hvala lepa in lep pozdrav.